déjenme hacer una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo porque por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje acerca de Cristo. O sea, el creer en nosotros es porque, no porque seguimos la ley, no porque cumplimos la ley de Moisés, es porque creímos en el mensaje acerca de Cristo, las buenas nuevas de salvación, el significado de la muerte de Cristo en la cruz, todo lo que hizo, el significado de lo que hizo, la decisión que tomó nuestro Dios y Padre Celestial por cada uno de nosotros para que Cristo muriera por mí, Cristo muriera por cada uno de ustedes con nombre propio para atraerlos, para comprarlos, para darles una nueva identidad, para hacer una nueva creación y para bendecirlos en abundancia a través de su Hijo. En Gálatas capítulo 1, Pablo hace su introducción a los Gálatas. A partir del versículo 1 dice: yo, Pablo, un apóstol, no comisionado por hombre, ni enviado por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y los hermanos que están conmigo. Y sigue diciendo Pablo, dice, gracia y paz para ustedes, o sea, calma interior. La gracia y paz es calma interior y bienestar espiritual. Gracia y paz es calma interior y bienestar espiritual de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora Pablo le hace una aclaración aquí a los Gálatas y les dice, explica, cuando dice, y de nuestro Señor Jesucristo, Pablo explica el propósito de la muerte de Cristo para cada uno de nosotros y para los Gálatas y para nosotros. Dice, ¿quién se entregó como sacrificio perfecto para expiar por nuestros pecados, para salvarnos y santificarnos? Fíjense lo que dice Pablo. Pablo es puntual en lo que está diciendo, en la explicación de lo que Cristo hizo por nosotros. Hace 2000 años, Pablo habló de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y él se lo dijo a los Gálatas. Y Pablo, al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos lo está transmitiendo a nosotros hoy en día para que entendamos el propósito de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. No hay otro evangelio. No hay un evangelio que hable de psicología ni filosofía, porque Cristo no era un filósofo ni era un psicólogo. Cristo era Dios y Dios nos manifestó su palabra de amor para liberarnos a nosotros de la ley, de la maldición de la ley y su condenación. Eso es lo que hace el Señor, lo que hizo el Señor, y eso es lo que Pablo les está explicando ahora a los Galatas cuando los saluda, hizo la introducción, los saluda y les dice, quien se entregó como sacrificio perfecto para expiar por nuestros pecados, para salvarnos y santificarnos. Salvación y santificación al mismo tiempo. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, es salvado y es santificado. Cuando hablo de santificación, que es apartado por Dios por un propósito. Ese propósito es el propio propósito del Padre. El Padre, nuestro Padre Celestial, es el plan perfecto, y ese plan perfecto y ese propio propósito de Dios es Cristo en nuestras vidas. Y era Cristo en la vida de cada uno de ellos. Dice, para que Él pudiera rescatarnos, fíjense lo que dice, para que Él pudiera rescatarnos de esta era malvada presente. De acuerdo, fíjense, ahora Pablo le dice a ellos, dice, de acuerdo con la voluntad, el propio propósito y el plan perfecto de Dios, nuestro Padre Celestial. Si de todo eso, la muerte de Cristo en la cruz no fue algo que pasó porque sí, no, fue el propósito del Padre, fue la voluntad del Padre, su propio propósito y el plan perfecto. Y ese plan perfecto es el plan perfecto de salvación que nos da vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Y es la vida que ustedes están viviendo. Esa es la vida que ustedes están viendo. Tú que estás sentado ahí,
en el Pozón o en el Socorro. Dios tenía un plan perfecto. Antes de la fundación del mundo, Dios te conoció a ti. Él hizo un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios, todo lo que hace el Señor es con un propósito, y ese propósito es Cristo. Sin Cristo no hay un plan perfecto. Sin Cristo no hay ningún propósito. Por eso Dios Dios Padre tomó a su Hijo como el objeto o el producto para que su propósito, o la persona para que su propósito se llevara a cabo, el plan perfecto de salvación se llevara a cabo en la vida, no solamente en la vida mía, no solamente en la vida de Pablo, no solamente en la vida del hermano que está a tu lado, sino de todos ustedes. Dios alcanzó su propósito en la vida de ustedes con Cristo. Cuando ustedes recibieron a Cristo, el propósito de Dios vino a ustedes. Ahora, hermano, yo te pregunto, tú tienes a Cristo, ahora cree. Tú tienes que creer, tú no vas a obedecer porque no estamos en la ley. Hoy en día, la obediencia a la ley es creer. Nosotros tenemos que creer, porque si no creemos, no vamos a vivir la bendición, aunque nos pertenece. Usted es un millonario, pero si usted no cree que es millonario, pues va a morir en la pobreza, en la miseria. Nosotros somos millonarios espiritualmente, porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a nuestro Padre Celestial, que es el dueño del universo, del oro y de la plata. Si nosotros creemos, le creemos a Él, el propósito de Él con Cristo en nuestras vidas, el propósito de la obra de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas, recibimos, vamos a vivir la bendición que la tenemos, pero que no podemos verla porque no estamos creyendo. Estamos ciegos espiritualmente. Cuando no creemos, somos ciegos espiritualmente, estamos sordos espiritualmente. Nuestra mente está entenebrecida espiritualmente porque no le estamos creyendo. No se abren, como dicen, las ventanas de los cielos. No se abren las puertas de los cielos a nuestro ser, porque nosotros nos cerramos a no creerle a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo recibimos, a pesar de que Él vive en nosotros, a pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros, en la manifestación del Espíritu está en nosotros, pero no creemos porque nos hemos dejado engañar, nos hemos dejado confundir. La gente cree que yo tengo que trabajar para ser sano, yo tengo que trabajar para recibir la bendición, yo tengo que trabajar para hacer esto. Todo viene del mundo espiritual hacia el mundo material. Del mundo espiritual viene y se manifiesta en lo material todas las bendiciones de nuestra vida que nos pueda dar por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en Pablo, en el versículo 6, habla sobre la perversión del evangelio de la gracia. Le reclama, Pablo lo que está haciendo aquí, le está reclamando a los Gálatas, porque no es posible que después de haber recibido toda la bendición, la presencia de Cristo, el Espíritu Santo en ellos, la manifestación de los milagros, poderes a través del Espíritu Santo, se hayan apartado, se hayan apartado, no creen, sino que quieren cumplir con la regla, la ley judía, la ley de los judíos. Dice Pablo, dice Pablo, estoy asombrado, horrorizado y extremadamente irritado. Son tres palabras que Pablo está diciendo. Estaba asombrado por lo que estaban haciendo, horrorizado por lo que estaban haciendo y irritado por lo que estaban haciendo. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Yo prediqué en vano, recibieron el Espíritu Santo en vano. Después de haber escuchado la palabra, se les explicó la muerte de Cristo, el propósito de la muerte de Cristo, y ustedes se han apartado de aquel que los llamó a vivir a Cristo. Cuando recibieron el Evangelio de la Gracia, recibieron a Cristo y la plenitud de la deidad. Recibieron al Dios Trino. Pero dice Pablo, estoy irritado de que estén cambiando rápidamente de su lealtad. O sea, ellos están cambiando su lealtad
abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, por un evangelio diferente, incluso contrario al evangelio de la gracia, la buena noticia de salvación. Dice, Pablo estaba horrorizado porque los Gálatas habían abandonado a Cristo. Básicamente, cuando una persona deja a un lado la gracia y comienza a tratar de cumplir la ley o trabajar por su propio esfuerzo, está poniendo a un lado a Cristo. No quiere decir que Cristo lo ha dejado a él, ni que el Espíritu Santo le ha dado, sino que no quieren nada. O sea, ahora yo voy a trabajar es por mi propia fuerza, yo voy a conseguir la bendición mía por mi propio esfuerzo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Podemos ver muchos cristianos que están derrotados, pero porque están trabajando por su propio esfuerzo. No se han aferrado al fundamento que es Cristo. Ese fundamento lo puso Pablo cuando le fue dado la gracia por nuestro Dios para el trabajo al cual fue el llamado. Dice Pablo, yo como un constructor, yo puse un fundamento que es Jesucristo. Y otros están poniendo sobre ese fundamento, están poniendo otro fundamento. Y no hay otro fundamento. Solamente el único fundamento es Cristo. La buena noticia es Cristo en nosotros. O sea, se apartan de su gracia a tratar de cumplir, sí, es lo que dicen, lo que están haciendo los Gálatas, dicen. Se apartan de la gracia a tratar de cumplir y guardar la ley, de acuerdo a las costumbres de los judíos en esa época. Hoy en día no es la ley judía, hoy es la ley del hombre, el esfuerzo, de tratar de hacer las cosas con su propio esfuerzo, y es muy común y lo estamos viendo día a día, y la forma en cómo se está predicando. Cuando nosotros predicamos a Cristo, no vamos a decirle a la gente, tú tienes que hacer esto. No, tú tienes que creer en el Señor y recibir la bendición, la sanidad, la prosperidad. Cualquier problema que tú tengas, el Señor ya en la cruz lo quitó. Porque Él en la cruz tenía un nombre, y era el nombre tuyo. Juan, Pedro, Santiago, José, el nombre de Él. Y en ese nombre estaban todos los problemas que esa persona tenía, que iba a tener. Los problemas de escasez, los problemas de enfermedad, los problemas de depresión, el cáncer, todos los problemas fueron puestos en la cruz, en el Señor Jesucristo, en su cuerpo, en el nombre de José. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino y destruyó en el cuerpo de Cristo todos estos problemas, todas estas cosas, y nos liberó. Y a cambio nos dio la sanidad, ¿verdad? La bendición, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la misericordia, la justicia vino sobre nosotros. Pero como nosotros somos, como dice Pablo, tontos, insensatos e idiotas, que no reconocemos lo que tenemos, sino que queremos tener otra cosa que ni siquiera nos pertenece a nosotros, porque no somos judíos o porque no pertenecemos a este mundo. En la época de Pablo era porque los judíos. Hoy en día nosotros somos hijos de Dios y el mundo, ¿verdad? Los inconversos. Entonces queremos tener lo que tiene el mundo. Y cuando nosotros queremos tener lo que tiene el mundo, estamos diciendo, Señor, no te necesitamos. Yo voy a trabajar de acuerdo a lo que el mundo, a las costumbres de este mundo. Pablo decía, no hagan lo que hace este mundo. No se acomoden a las costumbres de este mundo. Pablo lo dijo. Y precisamente eso es lo que el enemigo ha cogido la mente de los cristianos y se las ha nublado, los ha puesto, los ha distraído de tal manera que ya no están pendientes del Señor, de la palabra, sino de los problemas, de las situaciones de este mundo, y ahí es donde están centrados. Pero gloria a Dios que el Señor nos liberó a nosotros de esa situación. Porque cuando creemos, el poder de la resurrección de Cristo, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a vivir libertad, no esclavitud,
no condenación, sino sanidad, libertad y vida en abundancia. Dice Pablo en el versículo 7, dice, él aquí aclara, dice, que en realidad no es que haya otro evangelio, pero hay obviamente algunas personas disfrazadas de maestros, dice, que los están perturbando, y eso es lo que está pasando. Están perturbando a las personas, a los creyentes, y los medios de comunicación son los perfectos del enemigo para utilizar, para perturbar, para apartar a las personas, para alejarlas del Señor, de la gracia, del verdadero evangelio de la gracia, con un evangelio que absolutamente no es el evangelio de la gracia, es una doctrina de filosofía y de psicología doctrinal mezclada con la doctrina cristiana para llamar la atención a las personas y para meterlas en ese mundo de mentiras, para ponerlas a que vivan unas situaciones que no les pertenecen a ellas, porque Cristo ya te liberó. Si una persona te viene a decir, mira, que tu marido no te quiere a ti, que si el vecino no te quiere, olvídate. Dice, un momento, el Señor a mí me liberó de eso. En la cruz, Él me liberó. Ya el enemigo, que es el que pone esa distracción, que pone esa tentación, no tiene poder ni autoridad sobre mí. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Un momento, ese no es el verdadero evangelio que se predica, que predicó Pablo. Ese no es el evangelio de la gracia, del perdón de los pecados. Ese no es el evangelio que nos da vida eterna. Ese no es el evangelio que nos da paz, armonía, tranquilidad en nuestras vidas, en nuestro hogar. Ese no es el evangelio que restaura nuestro hogar. Ese no es el evangelio que sana nuestros corazones y nuestras mentes. No, el evangelio que sana es el verdadero evangelio que Pablo predicó y que nosotros predicamos y que queremos que ustedes entiendan que Cristo es el todo en su vida de ahora y para siempre. No es por lo que no es por vivir en esta tierra momentáneamente ya quedó todo. No, ese Cristo y el Espíritu Santo continúan unidos a nosotros eternamente y para siempre. Y eternamente es un tiempo bien largo que no tiene fin, ¿verdad? No es temporal, es para siempre. Amén. Sí, dice Pablo, dice, en realidad no es que haya un evangelio, pero obviamente hay algunas personas disfrazadas de maestros que están perturbando y confundiendo con una enseñanza engañosa y falsificada, que quieren distorsionar el evangelio de Cristo, cambiándolo y desviándolo en algo que absolutamente no es. Se está predicando un evangelio que no es el evangelio, absolutamente. Pablo dice, absolutamente no lo es. Pero incluso, dice Pablo, si nosotros o un ángel del cielo les predicamos un evangelio contrario al que originalmente le hemos predicado, que sea condenado a la destrucción, que le caiga la maldición de Dios. Dice, igual me dice Pablo, vuelve y lo repito, dice, como lo hemos dicho antes, y lo vuelvo a repetir, si alguno les está predicando un evangelio diferente del que recibieron de nosotros, que sea condenado, que esa persona sea maldita. Yo no quiero recibir maldición de Dios, yo no quiero ser una persona maldita, yo quiero vivir la realidad del evangelio de Cristo en mi vida, en la vida de mi familia. Amén. Y en Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 10, dice Pablo, ¿acaso ahora estoy tratando de ganar la aprobación del hombre o de Dios? ¿O estoy buscando complacer al mundo, a alguien? Si estuvieras tratando de ser popular entre los hombres, no sería un siervo de Cristo. O sea, nosotros no podemos predicar algo para complacer al hombre, para tener audiencia, para que la persona escuche lo que le gusta, porque eso le llama la atención y eso le vibran las emociones y salta y grita. Pero
la persona que te está predicando te está llevando la palabra a ti, no a Cristo, no a Cristo. Dice, yo soy un siervo de Cristo porque yo predico a Cristo. Y yo sé que el Cristo que yo predico es el Cristo que libera, que salva, que sana, que restaura, que trae paz a los corazones. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo que predica Pablo, que predicaba Pablo. Ese es el Cristo que predica todo aquel que realmente vive a Cristo en su ministerio. Y eso es lo que el Señor quiere, que la persona que predique, que viva el ministerio, que viva la vida de Cristo, esa vida en abundante y esa palabra de poder por medio del poder del Espíritu Santo. Dice Pablo, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que yo predico no se basa en un simple razonamiento humano. Hago el énfasis, no se basa en un simple razonamiento humano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las doctrinas que hay hoy en día son doctrinas de hombre. Se basan en un simple razonamiento humano, no se basan en la revelación de la palabra, no se basa en la presencia del Espíritu y del Señor Jesucristo durante la palabra, durante la predicación de la palabra. Se basa solamente en un simple razonamiento humano. Dice Pablo, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Todo lo contrario, en cambio lo recibí por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que predicaba Pablo vino por revelación directa de lo alto. Fue revelada de lo alto, se le dio a él el Evangelio de la Gracia, el Espíritu Santo lo llenó a él con el Evangelio de la Gracia, y Pablo fue el predicador más grande que ha habido sobre la faz de la tierra, apartando al Señor. Pablo predicó la gracia radical, viviendo la vida de Cristo día a día. Y dice en 2 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 3 y 4, dice Pablo, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus mentes puedan corromperse y alejarse de la simplicidad de la devoción sincera y pura a Cristo. Fíjense lo que Pablo estaba preocupado, ¿verdad? Porque dice, sus mentes pueden corromperse y alejarse de la simplicidad y de la devoción sincera para Cristo. ¿Por qué? Por la manera en que estaban ellos recibiendo, estaban abriéndole las puertas a falsos profetas, falsos pastores, a falsos maestros, los cuales traían una doctrina diferente, un evangelio diferente al cual ellos recibieron directamente de Pablo. Dice Pablo, porque parecen dispuestos a permitirlo. Si uno viene y predica a otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente del que recibieron, un evangelio diferente del que aceptaron, dice Pablo, toleran todo esto maravillosamente, dándole la bienvenida al engaño, al aceptar todas estas cosas, un evangelio diferente, si reciben un espíritu diferente, están dándole la bienvenida al engaño, se están dejando engañar, y eso fue lo que pasó con los Gálatas, se dejaron engañar por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos profetas. Amén. Y nosotros, si nos mantenemos en el fundamento que es Cristo en nuestras vidas, en la puerta de mi casa y en la iglesia, no me entra a mí un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor. Yo recibo, o nosotros recibimos, es la bendición. Recibimos la revelación directa de la gracia por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu en la vida de nosotros. Nosotros no aceptamos ni el engaño, no importa de la manera como lo pongan, no importa de la manera como hablen, no importa que si la persona trata de incentivar las emociones o de la manera lo bonito que hable o lo que diga,
no importa. Pero si no es un mensaje que el fundamento es Cristo, no tiene cabida en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en la vida de mi esposa. No lo tiene ni en la vida de la iglesia. Amén. Dice Pablo, sin embargo, dice Pablo, dice, sin embargo, no me considero, mire, sin embargo, no me considero inferior a los supuestos superapóstoles, superpastores, supermaestros. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no me falta conocimiento y revelación. ¿Por qué? De hecho, se lo hemos demostrado en la manera como le hemos predicado. Pablo se considera ese, no soy ningún superapóstol, no soy ningún superpastor, no soy ningún supermaestro. Soy torpe en el hablar, pero aunque sea torpe en el hablar, no me falta conocimiento ni revelación. Hermanos, no importa si tú eres, como dice Pablo, torpe en el hablar o no tengas mucha palabra, no tengas la labia que tienen otros pastores o lo que tienen otras personas, eso no importa. Lo importante es el conocimiento y la revelación que tú has recibido de nuestro Señor Jesucristo para llevar la verdad y el poder de la palabra en la vida de las personas, porque eso lleva esperanza. El evangelio de la gracia lleva esperanza en la vida de las personas. Le trae, lo pone en un punto de que ya no está en un callejón sin salida, ya no está en un cuarto oscuro. Lo lleva al punto, lo trae al punto de la luz de Cristo, lo lleva a la presencia de Cristo. Si tú recibiste a Cristo, tú recibiste el regalo de justicia, que es tu nueva identidad. Tú estás en posición correcta delante de los ojos de Dios, del Padre. Eres santificado, fuiste santificado. Ya la santificación es otro regalo que viene por medio del Espíritu, que es el Espíritu de santidad. En la justicia vino ese regalo por el Espíritu de justicia, que es el Espíritu Santo. Todo esto, todo en nuestra vida está relacionado con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Amén. Entonces, iglesia, nosotros estamos bendecidos. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué estamos diciendo, tengo problemas, tengo esto, me hace falta esto? No, no. La paciencia en nuestras vidas nos lleva a vivir la victoria. La paciencia en nuestras vidas está unida al creer, porque si tú crees, eres paciente, y si eres paciente, recibes lo que el Señor ya te dio, lo que te pertenece. Nadie te puede quitar lo que Cristo obtuvo en la cruz para ti. Nadie, porque Él murió. Cuando Él colgado en la cruz, el nombre tuyo estaba ahí. Y el nombre tuyo, vuelvo y lo repito, no me canso de repetirlo, todo el mal, toda la maldición que habías obtenido en el mundo vino sobre Cristo como un imán, vino sobre Cristo y se pegó al cuerpo de Cristo. Vino el Espíritu Santo y destruyó y te liberó, y lo que hizo el Espíritu Santo te dio la sanidad, la bendición, todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece a ti porque es un regalo. No es porque tú trabajaste para obtenerlo. No, es un regalo que te dio, que es un regalo que viene de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, y por medio del Espíritu viene a ti. Tú lo recibiste, tú lo tienes ahí. Lo único que tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer. Amén. En Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice Pablo, dice, procuren que nadie, ojo, atención con esto, procuren que nadie los lleve cautivo a través de filosofía, psicología y el engaño vacío, balbuceo pseudo intelectual. Vuelvo y lo repito. Pablo dice, procuren que nadie los engañe a través de filosofía, psicología y el engaño vacío de balbuceo pseudo intelectual, de acuerdo con la tradición y las reflexiones de simples hombres, siguiendo los principios elementales de este mundo. O sea que todo esto viene por los principios elementales de este mundo,
¿Qué es lo que trata el enemigo? De sacarnos de la verdad y llevarnos a través de filosofía, psicología y engaño, ¿verdad? De simples tradiciones de este mundo. Allá nos lleva. ¿Por qué? Porque eso es lo que le llama la atención a la gente, la acción. Pero como en Cristo no hay acción, la única acción que hay en Cristo es el poder que está en nosotros, el gozo de nosotros. Pero muchas veces cuando nos apartamos de Cristo, que apartamos de Cristo de nuestra vida, de nuestra mente, no es que lo quitemos nosotros, entonces la carne comienza a manifestarse. Acuérdense que la carne no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder siempre y cuando nosotros estemos en el Espíritu. El Espíritu le quitó poder a la carne. La presencia de Cristo le quitó poder a la carne. Pero cuando nosotros nos apartamos de Cristo, inmediatamente la ley está ahí. Y la ley nos condena. Y la ley nos debilita a nosotros. Y al debilitar la ley, nosotros caemos en la trampa del mundo. Pero mientras estemos en el Espíritu, el poder del Espíritu le quita toda autoridad, todo poder a la ley, al pecado, a la carne, perdón. Ya el pecado no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Recuerden, el pecado no tiene poder y autoridad sobre nosotros. El que tiene poder y autoridad sobre nosotros es Cristo por medio de su Espíritu. Es el poder de la resurrección en nosotros. Es el poder que nos lleva a sobreponernos a la tentación, a sobreponernos a decirle no al pecado. Nosotros odiamos el pecado, lo rechazamos, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros vivimos. Cristo nos limpió, Cristo nos santificó, Cristo nos purificó. Amén. Dice, sigue diciendo Pablo, dice, en lugar de seguir la verdad de las enseñanzas de Cristo, o sea, en lugar de seguir las enseñanzas de Cristo, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad, habita en forma corporal. La plenitud del Padre, de la deidad, del Padre, nuestro Padre Celestial, habita en Cristo en forma corporal, manifestando y expresando completamente su esencia divina. Amén. O sea, en Cristo está toda la deidad en forma corporal, el Padre. Y en Cristo, ¿verdad? Y en Él expresando completamente la esencia divina del Padre. Si nosotros tenemos a Cristo, la manifestación de la deidad está en nosotros. Está en nosotros en forma corporal. Porque si Cristo está en mí, ¿verdad? Y el Padre está en mí, toda la expresión del Padre está en mí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros ser conscientes, que vuelve y dice, en Él, en Cristo está toda la plenitud de la deidad del Padre, habita en forma corporal, expresando completamente la esencia divina del Padre. En Cristo estaba el Padre expresando la esencia divina, y ahora en nosotros está pasando lo mismo. Se expresa la esencia divina del Padre en nosotros. En nosotros está la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros vivimos hoy en el poder del Espíritu. Y eso es lo que se ignora. Eso es lo que... Ese es el error más grande que hay en nuestras vidas, que tenemos nosotros. Es que ignoramos la presencia de la Trinidad en nosotros, la presencia de la deidad del Padre en nosotros. Está allí, está allí. Nosotros ahora mismo estamos delante de la presencia del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Cristo nos llevó a Él. Cristo nos trajo a Él. Cristo rompió el velo, y ese velo que hacía, que no permitía que nosotros llegáramos a la presencia del Padre, ahora no está allí. Nosotros estamos delante de la presencia del Padre. Estamos en rectitud delante del Padre. Eso es lo que tenemos que creer, vivirlo para que podamos vivir en victoria. Amén. Y Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, Pablo habla sobre el evangelio exaltado. Dice, no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, que es poder de Dios
en acción, trabajando para salvación, para todo, para salvación, para todo aquel que, aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos delante de sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, el justo y el recto tienen vida por la fe. Ahora en Pablo capítulo, en Gálatas capítulo 3, Pablo en el versículo 1 dice, y con esto termino, me extendí mucho. Bueno, dice, Pablo dice, hay Gálatas tontos, insensatos e idiotas. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó de tal manera, con tanta claridad, que como si hubieran visto morir a Cristo en la cruz. Dice Pablo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje acerca de Cristo. Dice, ¿será posible que sean tan tontos e idiotas que después de haber comenzado la nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos por medio de su propio esfuerzo? Fíjense lo interesante que es esta aclaración, afirmación de Pablo. Dice, ¿será posible que sean tan tontos e idiotas que después de haber comenzado, como comenzamos nosotros, la nueva vida en el Espíritu, ¿por qué, dice, los cuestiona, por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo y dejan a Cristo a un lado y tratan de ser perfectos por medio de sus obras, por medio de la ley? Eso no los lleva a vivir en victoria. Eso no nos lleva sino a vivir derrotados, a vivir frustrados. Si nosotros vivimos la vida en Cristo, la frustración no forma parte de nuestra vida. La derrota no es parte de nosotros. La victoria sí es parte de nosotros porque es la misma victoria que Cristo alcanzó en la cruz por mí. Me hizo victorioso. Amén. Dice Pablo, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les dio el Espíritu y el Espíritu Santo y hace milagros ustedes porque creyeron, obedecieron la ley de Moisés? Por supuesto que no. Es porque creyeron en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Iglesia, la bendición de ustedes es porque ustedes la han recibido por su propio esfuerzo o porque creyeron en el mensaje acerca de Cristo. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. La bendición mía, la bendición de cada uno de nosotros es porque nosotros hemos creído en el mensaje de Cristo, no por nuestros propios esfuerzos. Mi propia fuerza no me lleva a ser santificado. Mi propia fuerza no me lleva a ser justo. Mi propia fuerza no me lleva a tener esa nueva identidad de justicia, la justicia en mi vida. Mi propia fuerza no me lleva a ser sano, ni a ser libre de opresión, libre de enfermedades malignas, libre de escasez, de pobreza. No. Mi propia fuerza no me lleva sino a la frustración, al engaño, al desespero. En nuestra vida necesitamos a Cristo para vivir la victoria que Él nos dio para todos. Terminamos con Romanos capítulo 10. Pablo dice, la salvación es para todos. Dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos y mandamientos para que la persona pueda llegar a ser justa ante los ojos de Dios. Pero el modo de la fe, para hacernos justos ante Dios, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, o ni tampoco digas quién bajará al lugar de los muertos para levantar a Cristo a la vida, de nuevo a la vida. En realidad dice, ese mensaje está al alcance de tu mano. Ese mensaje está en tu boca y en tu corazón. Ese mensaje que está hablando Pablo aquí, es el mensaje de la gracia. Está al alcance de tu mano. Está en tu boca y en tu corazón. Dice, y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros hemos predicado acerca de la fe.
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer con el corazón es por creer que con el corazón que eres justo ante los ojos de Dios, y es por confesar abiertamente con tu boca tu fe, porque nosotros confesamos con nuestra boca, declaramos con nuestra boca nuestra fe, y es que somos salvos. Como dice la Escritura, todo el que confía en el Señor jamás será avergonzado, porque con el corazón se cree para justicia, que es un regalo, porque al creer recibimos el regalo de la justicia, que es nuestra nueva identidad, y con nuestra boca nosotros declaramos, confesamos nuestra fe y somos salvos. La salvación, al declarar con nuestra boca nuestra fe, hay salvación en la vida. Porque nosotros declaramos, no vamos a declarar las cosas del mundo, vamos a declarar con nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Dios nos dio la salvación, Dios Padre nos dio la salvación a través de su Hijo. Amén. Bueno, la iglesia, esperamos que este mensaje le haya tocado el corazón. Este mensaje nos haya hecho recapacitar y que vean su verdadera identidad, quiénes son en Cristo, cómo vivimos nosotros, cómo podemos vivir esa vida en Cristo, esa vida en abundancia, es cuando nosotros no aceptamos un evangelio diferente al evangelio de la gracia. No hay otro fundamento diferente. El único fundamento que hay es el fundamento de Cristo. Amén.